Buenas tardes, mi nombre es Ana Valentina Fuentes Abogal, del curso 9B, y el día de hoy voy a entrevistar a mis padres con el tema acerca del pecado. Ellos son mis padres. Buenas tardes, mi nombre es Johan Fuentes, papá de Sarita. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Sabogal, mamá. Bueno, la primera pregunta es, ¿para ustedes qué significa o qué es el pecado? Bueno, el concepto de pecado es muy fácil, es todo lo que está en contra de Dios y afecta a cada uno de nosotros. El pecado es un sentimiento de culpa que genera que va en contra de Dios. ¿Por qué piensan o creen que existe tanto sufrimiento y maldad en el mundo, especialmente en la situación que estamos viviendo? Bueno, una de las causas principales del sufrimiento en el mundo es porque no se tiene los valores y el valor real del pecado. Esto afecta a todo el mundo porque cuando hacemos daño estamos afectando a toda la comunidad y ahorita tanto la política como los grandes estados, los grandes imperios están afectando con su forma de actuar y con su forma de manipular, digámoslo así, a la gente. Es ahí donde esos pecados de la avaricia y toda esa cuestión generan daño a nuestras comunidades. Es porque no hay temor de Dios, no hay respeto por una familia, no se inculcan valores, entonces por eso hay es el temor de Dios. Para ustedes, ¿quiénes fueron los que originaron o cometieron por primera vez el pecado y cuál fue su acción para esto? Bueno, el pecado original fue cometido por Adán y Eva, o sea, eso como lo conocemos todos según la Biblia y nuestras clases de religión. Entonces ellos fueron los originales, o sea, los que cometieron el pecado original. Sí, Adán y Eva fueron los que iniciaron con el pecado original, y esto se ha ido transmitiendo, ha ido pasando de generación en generación. Gracias al bautismo nacemos por segunda vez. ¿Qué creerían ustedes si no fuéramos bautizados? ¿Se tendrían en cuenta los pecados que hemos cometido? De acuerdo a la historia y los conocimientos que hemos tenido acerca del bautismo, vemos que es el con el cual nos libramos todos los pecados. O sea, Dios nos dio ese sacramento para librar nuestros pecados y empezar una vida cristiana de ceros. Yo creo que por historia y por religión y por convicción es el único sacramento que nos libra de pecados. Sí, no seríamos hijos de Dios y estaríamos aislados de todo lo que se relaciona con nuestra religión, y no estaríamos libres de pecado. ¿Por qué creen que el pecado se transmite con el paso del tiempo y no se termina? Bueno, el pecado, como hemos visto desde nuestra historia de comienzos, se ha transmitido, digamos, que generación en generación, porque muchas veces desaparece el temor de Dios, muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos y el pecado permanecerá creo que es inevitable, no hay mecanismo para evitar el pecado y seguirá siendo motivo para que la iglesia nos guíe y nos oriente para salir de él. Porque ha sido transmitido en generación, y sí se debería tomar como conciencia de cada persona bautizada de ir cambiando algunas actitudes para ir mejorando el pecado. Los pecados capitales son la fuente de muchos otros. Teniendo esto como referencia, ¿se puede decir que han pecado por dejarse llevar de estas emociones? Sí, claro, los pecados capitales por eso tienen su denominación capitales, porque pues nos están afectando a todos y casi que en todo momento. Si uno los analiza uno a uno, hacen parte de nuestra vida cotidiana, entonces siempre van a estar ahí y siempre han sido inicio de otras cosas.
Eh, pues sí, en algunos momentos de la vida de cada una de las personas se evidencian estos pecados y pues es importante que se vayan cambiando esas actitudes para ir asimismo dejar de de estar en esos pecados. ¿Conocen con claridad cada uno de los mandamientos? ¿Piensan que el que nos dice que debemos amar al prójimo está en lo correcto? Los mandamientos todos los conocemos desde pequeñitos y sabemos cuáles son y qué debemos cumplir. Este de amar al prójimo creo que es el más conocido, pero es el que menos aplicamos. Porque si lo aplicáramos a conciencia y realmente cómo sería, la situación de nuestra sociedad sería diferente, porque valoraríamos a cada persona y eso es amar a otros seres. Sí, sí los conocemos y ese valor es muy importante eh, porque siempre debemos estar eh, en conciencia del amor que le debemos tener a las demás personas y asimismo irlas ayudando para estar en acuerdo con este mandamiento. ¿Ustedes creen que en los momentos en los que cada uno de nosotros pasamos por una dificultad, el demonio es donde más nos genera tentación? ¿Por qué? Nos genera tentación, sí, y de acuerdo a la necesidad y al momento difícil porque estemos pasando, aparecen oportunidades, a veces fáciles y a veces difíciles. Las fáciles generalmente son la tentación del demonio, como lo dices, que nos da opciones para salir. Entonces uno muchas veces y la gran mayoría de personas toman la opción fácil, que es la que afecta a la gran mayoría y es cuando entramos en pecado y en lucha contra nosotros mismos. Mm, el, ahí el demonio pues él entra como a aparecer en todas esas situaciones complicadas y difíciles de la vida, pero es donde nosotros como católicos debemos poner ante todo nuestra fe, nuestra convicción de católicos para poder salir adelante y poder dejar el demonio, no dejarnos tentar por el demonio. ¿Cuáles son los pecados capitales a los que continuamente están sometidos? Pues ya en una ¿Quiénes? pregunta anterior, Sí. en una pregunta anterior, Sarita lo hacía y creo que los 7 pecados capitales los vemos a diario y estamos luchando contra ellos. Entonces es un convivir diario con estos pecados. En algunas oportunidades se ven algunos de ellos, pero pues la, la, la idea es uno no dejar caer en tentación sobre estos pecados, ir trabajando para ir cambiando estas actitudes. ¿Ustedes por qué creen que Dios nos creó y nos trajo a este mundo? Pues dice que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Creo que Dios nos trajo a este mundo para que fuéramos no igual a Él, pero sí que siguiéramos su camino y fuera su representación. Nos trajo a este mundo para que fuéramos a imagen y semejanza de Dios y también para que cuidáramos y siguiéramos toda su creación, en todas las maravillas que Él nos dio, entonces para que las creáramos y fuéramos poblando todo el paraíso y el mundo en que Él nos dio. Si Adán y Eva no hubieran sido desobedientes, ¿el mundo viviría en pecado o conocería lo que es Él? No, no, sigue, contesta. No, porque creo que Dios le puso una prueba a Adán y Eva, ¿sí? Y fue el inicio del pecado. El pecado fue no haber obedecido y de ahí para arriba es que empezamos a... Porque los pecados son la desobediencia de una ley, de una norma. Bueno, sí. Sí, desde que Adán y Eva cometieron el pecado, pues ya ha venido dándose este pecado y son acciones que
son acciones que se dan en contra de Él. Gracias. Y así fue como terminé el día de hoy la entrevista con mis padres sobre el pecado. Muchas gracias.